Bueno, hola a todos, vamos a ir saludando. Está ahí trabajando Luciana para poder admitir a todos los participantes. Estamos en los momentos previos que siempre generan cierta ansiedad y temor que algo salga mal, pero bueno, tiene que ver con la tecnología y bueno, con estas cuestiones, ¿no? No, quisiera que me ande esto. A ver. No sé si se está escuchando bien. Sí, se escucha perfecto. Bueno. Bien. Bueno, desde ya les voy dando las bienvenidas para todos. Y bueno, y muy especialmente para Melissa, que es nuestra disertante del día de hoy. Tengo el honor de presentarla y de moderar esta charla. Yo me presento, soy la doctora Cecilia Di Virgilio, soy la vicepresidenta del capítulo de TEA de la AP. Y bueno, aquí estoy en esta oportunidad para presentar a una referente muy importante que, bueno, está invitada para hoy dar esta disertación. Es Melissa Álvarez Mahmoud. ¿Está bien pronunciado? Hola, Ceci. Sí, está muy bien. Bueno, ella es neuróloga, es máster en epilepsia de la Universidad de Murcia y en neuroinmunología de la Universidad de Barcelona. Tiene múltiples estudios de posgrado en neurodesarrollo, neuropsiquiatría y autismo. Es docente universitaria de pre y posgrado. Bueno, es de Chile. Está en Santiago de Chile, hoy que me estaba comentando que bueno, tiene 1 hora de diferencia con respecto a nosotros. Y bueno, no sé si te gustaría, Meli, poder comentar algo más respecto de lo tuyo antes de comenzar. Porque bueno, por lo que vemos es bastante común también para nosotros estar hasta último momento trabajando y corriendo de un lado a otro, conectándonos como podemos los profesionales para poder llegar a tomarnos este momento de poder bueno, compartir con vos tu charla. Así que bueno, bienvenida. Es un gusto poder acompañarte y bueno, y presentar tu disertación. Muchas gracias. ¿Se está Bueno, escuchando bien? gracias por la invitación. Sí, se escucha súper bien. Efectivamente, acá son recién las 6 de la tarde, hay 1 hora de diferencia, así que yo también llegué justo a atender pacientes y como tú dices, a última hora todo acelerada, así que bueno, qué bueno que funcionó la tecnología por lo menos. Y muchas gracias por la presentación también y a todas las personas que veo que hay 172 conectados, bastante. Así que también 172. se agradece mucho el interés por aprender y obviamente por conectarse hasta ahora. Entiendo que ya todos están un poquito menos cansados. Sí. Quiero comentar una cosita mientras, por las dudas, yo acá no puedo ver en este momento, si me están ayudando, a poder verlos conectados y tampoco estoy viendo si se puede hacer alguna pregunta. En ese caso, si va surgiendo, me lo intentarán solucionar, tanto acá, quienes me rodean, como también Luciana desde AP. Dale, igual le aclaramos a la gente que si tienen preguntas durante la charla las vayan haciendo por el chat y después las leemos. Bien. Sí, ahí puedo leer ya los comentarios, así que bueno. Súper. Voy a poner conectar pantalla. O sea, Dale. no soy muy tecnológica, así que a ver. Bueno, y adelantadamente les pido perdón, que puede ser que por ahí escuchen alguna guaguita llorando, que va a ser mi guagua. Denme un minuto. Acá está un poco inestable el internet porque no estoy en Santiago, estoy
en La La Serena. primera otra Así cosa, que no voy sé. a parar, para que no se pegue, voy a parar un poco la cámara. Ya me van a dejar de ver mientras Pues estoy así éramos presentando, tres, pero sí. vean mejor la Dale. presentación. Y no sé, Cecilia, tú me dices, parto nomás. Sí, ya podés ir arrancando. Acá algunos están Súper. saludando, se van sumando y bueno, vamos para adelante. Perfecto. Es importante también comentar que cualquier dificultad técnica la vamos a ir solucionando y a la vez lo que no lleguemos hoy a poder responder o alguna pregunta, algún contacto, se podrá vehiculizar a través de AAP por el chat, por el mail, que les iremos respondiendo en los días siguientes, ¿ok? Ujú. Ese. Bueno, entonces vamos a partir. Me pidieron que hablara de la neurobiología del autismo. El título decía en la adultez, pero la verdad es que solo hablar en los adultos creo que sería como que queda inconcluso. Por lo tanto, vamos a hablar también mucho de neurodesarrollo para poder entender, ¿ya? Sí, sí. Entonces, vamos a partir aclarando algunos conceptos que creo que son importantes para poder entender bien el resto de la conversación. Bueno, yo soy médico, soy neuróloga, como decía Cecilia, y obviamente tengo una formación científica, pero por eso todo está respaldado desde la ciencia, pero también quiero que dejemos un poquitito los estigmas y la patologización del autismo, ¿ya? Entonces, en algunos momentos, sobre todo cuando haga citas textuales en la presentación de algunas cosas, puede que por ahí esté la palabra trastorno, pero como vamos a ver, yo no la utilizo. Y para eso quiero que primero entendamos un poco algunos conceptos, ¿ya? Vamos a partir, no sé si ven mi mouse, pero vamos a partir hablando un poquito de neurodiversidad. Y puede ser que todos hayan escuchado últimamente sobre neurodiversidad o neurodivergencia, y la verdad es que cuando hablamos de neurodiversidad estamos hablando de todas las personas, porque todas las personas somos neurodiversas, ¿ya? Todos somos diferentes, no hay una persona igual a otra. Y obviamente todos los cerebros también, a pesar de que siguen una norma o un patrón, van a ser diferentes, tanto como en algunas variantes anatómicas, en algunas variantes estructurales, funcionales, etc. Ahora, entonces cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de todos, pero hablamos también de neurotípico. Esto es una curva de Gauss, ¿cierto? Cuando con la curva encontramos la mayoría o el patrón más frecuente, lo que se repite más, y ahí estamos hablando de un cerebro o una persona neurotípica. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto se escapa un poquitito de lo que habitualmente estábamos acostumbrados? Vamos a hablar de neurodivergencia. Y cuando hablamos de neurodivergencia, no solamente nos referimos al autismo, sino que también podemos encontrar otro tipo de variantes, como por ejemplo la dislexia, la discalculia y tantas otras condiciones del neurodesarrollo que no vamos a hablar obviamente porque si no me voy a alargar mucho y ya me recalcaron que tengo que terminar en el tiempo adecuado. Entonces, sí quiero que quede el concepto un poco claro. Ahora, que yo les decía, cuando hablamos de autismo hasta hace poco, bueno, y todavía aún en el mundo más científico, más médico y también en el común de las personas, muchas veces escuchamos trastorno al espectro autista. Personalmente no me gusta llamarlo trastorno, sino más bien condición, y simplemente yo me refiero a una persona autista. ¿Ya? Eso es en base a lo que yo creo, a lo que he estudiado y también cómo las personas autistas prefieren ser denominadas o agrupadas cuando hablamos de una persona. Entonces, vamos a partir con la definición clásica. ¿Por qué les digo clásica? Porque luego les voy a poner una que me gusta más a mí, que hice algunas, junté varias y inventé una. Bueno, no diría inventé porque no son exactamente palabras que, pero hice como un collage y llegué a una definición un poco más propia que es la que me gusta utilizar, pero esta es la clásica, una alteración del neurodesarrollo frecuente, altamente heredable y heterogéneo que tiene un perfil cognitivo subyacente y comúnmente asociado a otras condiciones. Criterios que se manifiestan de forma diversa, severidad variable, que dan cuenta de un desarrollo alejado de la progresión típica esperada.
esto es lo que nos va a decir la bibliografía hasta ahora como definición del autismo. Pero, como les decía, a mí no me gusta mucho, no me acomoda tampoco, y por lo tanto me gusta decir que es un neurotipo divergente que viene del neurodesarrollo, en que la información se percibe, integra y procesa de manera diferente en la esfera sensorial, afectiva y cognitiva, caracterizado por la búsqueda de patrones, centralización en los detalles, intereses profundos, entre otras, que las vamos a ir viendo, y se puede considerar una discapacidad psicosocial. Ahora, les hago esta pregunta: ¿cómo se ve el autismo? Y obviamente todos piensan en esto, ¿ya? Y la verdad es que estos son estereotipos, porque realmente el autismo lo podemos ver de muchas maneras, tal como podemos ver personas en el mundo. Por lo tanto, podemos tener niños que hablen solo un poco, niños que no logran emitir lenguaje nunca, como también podemos tener adultos mayores autistas, personas que sean hiper o hiporreactivas. Por lo tanto, es una variación infinita, porque obviamente somos personas, y las personas, como lo dije al principio, no hay ninguna persona igual a otra. Y lo mismo ocurre obviamente a las personas autistas, porque son personas. Entonces, solo para recordar, porque si no me voy a alargar mucho, vamos a tener dos pilares importantes cuando hablamos de autismo para poder realizar el diagnóstico. Actualmente utilizamos el DSM-5, ¿cierto? Y estos dos pilares fundamentales van a ser los desafíos en la comunicación social y los patrones repetitivos, tanto de conducta como de algunos comportamientos que podemos ir viendo. Ahora, cuando hablamos del primer pilar, de una comunicación social o interacción social que puede ser alejado de lo neurotípico, es súper importante que también incluye algunos subítems dentro de esto. Y obviamente, yo creo que todos han escuchado como, pero todos somos un poco autistas, porque, no sé, todos de repente podemos tener alguna dificultad para poder entender algo. Pero la verdad es que cuando hablamos de diagnóstico necesitamos que estén todos los criterios en la persona, uno o no otro. Por lo tanto, la persona, como bien me van a escuchar a lo largo de toda la presentación probablemente, es una persona que nace y que muere autista. Por lo tanto, no es un poco o no es muy autista, sino que va a ser simplemente una persona autista. Entonces, es súper importante la reciprocidad socioemocional, algunas conductas comunicativas no verbales, como por ejemplo las gesticulaciones, y también puede haber algún desafío importante en el desarrollo, la mantención y la comprensión de algunas relaciones, ¿ya? No viene al caso, pero sabemos por estudios y obviamente en la misma clínica nos damos cuenta que existe un importante desafío en poder darse cuenta, una persona autista, por ejemplo, si está conviviendo con un abusador versus un amigo. Entonces, podemos tener ese tipo de desafíos muy importantes y sobre todo que se pueden notar mucho más, por ejemplo, eso en los niños o en los adolescentes. Y luego tenemos el segundo pilar importante, que van a ser algunas conductas repetitivas, que personalmente no me gusta llamarles restringidos, porque un interés profundo no necesariamente es un interés restringido. Se podría volver eventualmente restringido si, por ejemplo, alguien que esté todo el día jugando videojuegos, que no tenga interacción, que no coma, que no tome agua, etc. Y obviamente le podría generar alguna restricción, pero me gusta más llamarlo intereses profundos. Dentro de estos patrones repetitivos podemos encontrar los movimientos motores, por ejemplo, las estereotipias, también llamadas stimming, ¿cierto? La insistencia en los patrones, en la igualdad de las cosas, un poco de, o gran desafío, obviamente dependiendo de la persona, de la variabilidad de las cosas, la novedad, requerimos una anticipación previa frente a algunos cambios, y eso es muy importante porque puede ser una causa importante de desregulación emocional. Y algo que también es importante de evaluar es la hipo o hiperreactividad sensorial frente a algunos estímulos, tanto externos como internos. Muchas veces llegan los pacientes solo con el diagnóstico, pero también es importante
siempre hacer una evaluación completa y ver si es que esto está desde el inicio, porque como les decía, es algo del neurodesarrollo, por lo tanto, no vale que alguien recién empiece con estas manifestaciones, por ejemplo, en la adultez o en la adolescencia. Debe ser algo intrínseco de la persona. A veces, no siempre, porque luego, bueno, sale el tema del enmascaramiento, ¿cierto? De esto que se está hablando mucho actualmente, pero debe haber algún conflicto causado en la vida diaria por estas manifestaciones. Y además, obviamente, tengo que descartar que no vaya a haber otro diagnóstico que nos esté confundiendo. Por eso es tan importante consultar a un médico, ya sea neurólogo, psiquiatra, etcétera, porque muchas veces hay personas que se quedan solo con el test y puede haber cosas más allá que evidentemente estén confundiendo y en realidad no sea el diagnóstico definitivo y sea algo más. Siempre es importante ver si es que existen otras condiciones del neurodesarrollo asociadas. También lo quise poner, que obviamente no es mucho relacionado al tema que me pidieron tratar, pero principalmente porque, y lo puse a propósito, ¿sí? Esto dice severidad. Y como les decía, actualmente preferimos quienes nos dedicamos a esto y también las personas autistas adultas o adolescentes, preferimos que no se hable de severidad porque realmente hablamos de niveles de apoyo. Tú en algún momento, por eso también puse este símbolo que es el símbolo que representa a la comunidad autista, ¿cierto? Puedes tener un nivel de apoyo que te tenga aquí arriba y en un par de meses bajar. Por lo tanto, más que hablar de severidad, hablamos de niveles de apoyo que son muy dependientes del contexto o de lo que está viviendo la persona, por ejemplo, si hubo un cambio de colegio, un cambio de trabajo o un gran evento en su vida importante que obviamente puede cambiar el nivel de apoyo. Entonces, es súper importante tener claro que esto es algo muy dinámico. Obviamente, si hablamos de la neurobiología, tenemos que hablar un poquitito de la etiología. Y la verdad es que no existe una sola causa que explique por qué un cerebro se forma autista. Tenemos múltiples etiologías, múltiples genes implicados. Tampoco hay un gen que por sí solo explique la formación o cómo se llega a desarrollar, ¿cierto?, un cerebro autista, sino que hablamos más bien de redes genéticas o poligénico, es decir, que hay una intervención de varios genes y obviamente también existe un rol fundamental del contexto ambiental. Además, podemos, que luego lo puse más al final, un poquito más en detalle, existen algunas teorías en relación a la función inmunológica. Por ejemplo, cuando existen antecedentes familiares de alguna enfermedad autoinmune, sobre todo la mamá que haya tenido alguna activación de alguna enfermedad autoinmunológica durante el embarazo, o alguna infección o inflamación durante el embarazo, alguna alteración de respuesta del sistema inmunológico, y ya vamos a hablar un poquitito de los anticuerpos maternos contra el cerebro fetal. Por lo tanto, hablemos un poco de genética. Como les decía, no existe un solo gen que por sí solo sea capaz de explicar el autismo. Sí existen diversas combinaciones o genes que explican alguna condición y que además pueden estar asociados, por ejemplo, un síndrome de Down, o un síndrome de X frágil, un síndrome de Rett, que tiene una alta prevalencia concomitante con autismo. Pero en sí no hay un solo gen que explique el autismo. Ahora, variantes pueden ser de novo, es decir, que se produce en la persona, o pueden ser heredadas que pasa o de papá o de mamá, ¿ya? Ahora, como les decía, también existen solapamientos genéticos y eso también es importante de evaluar porque muchas veces llega, bueno, yo soy neuro de adultos, pero el destino me ha llevado también a ver niños y muchas veces llegan niños pequeños con el diagnóstico por un test, por ejemplo, que no han sido evaluados de manera completa y encontramos otras cosas más genéticas. Por lo tanto, siempre, sobre todo en los niños más pequeños que tienen el diagnóstico o que tienen la sospecha, es fundamental realizar una evaluación completa.
Ahora, si nos vamos a los datos duros, este metaanálisis analiza a los gemelos y vamos a tener gemelos monocigóticos, es decir, mismo espermatozoide, mismo ovocito, que puede haber hasta un 98% de concordancia, versus gemelos disigóticos, es decir, espermatozoide y ovocito diferente. Por lo tanto, ahí baja un poco la concordancia hasta de un 67%. Siempre va a depender un poco de las series que estemos mirando, pero este metaanálisis, como ven, tiene casi 6.500 pares de gemelos. Por lo tanto, es un número bastante importante. Existe una heredabilidad estimada en base a todos estos cálculos de hasta el 91%. Es bastante importante. Por lo tanto, hay una influencia genética que es fundamental. En este metaanálisis en especial se rechaza que el ambiente tenga un gran rol, pero obviamente no podemos descartar porque no es del 100%. Entonces, cuando hablamos de neurobiología del autismo, es importante introducirnos un poquitito en el neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso que inicia más o menos en la tercera semana post-concepción. Es algo súper precoz y a diferencia de lo que antes se creía que en la adolescencia ya había un cerebro maduro, después se hablaba de los 25 años y ahora hay estudios que dicen que incluso la corteza del cíngulo termina de mielinizarse en la cuarta década. Por lo tanto, es un continuo a lo largo de la vida y todo aquello que pueda generar alguna interferencia, alguna noxa o alguna disrupción en cualquier etapa de este proceso puede llevar a alguna variabilidad en el funcionamiento o en la estructura del sistema nervioso. Por lo tanto, este proceso que parte en la etapa embrionaria es un continuo que va a llegar hasta la adultez. Entonces, esta imagen es muy buena porque muestra más o menos los procesos que van ocurriendo en el neurodesarrollo y va haciendo como un correlato imagenológico, que obviamente no es 100%, porque hay muchas etapas que se saltan, ¿sí? Pero va mostrando que el neurodesarrollo es un continuo y que depende tanto de la etapa pre como postnatal. Y también es importante recordar que este proceso en el último trimestre de gestación vamos a tener un aumento de la superficie cortical del cerebro hasta de 4 veces y los 3 primeros meses postnatal son tan importantes porque hay un aumento de volumen cerebral desde más o menos 33 al 55% del volumen adulto. Por eso es que mucho se habla de la estimulación temprana, porque efectivamente, mientras existan mayores estímulos en un cerebro, vamos a tener un mayor desarrollo. Obviamente, siempre hay que considerar el potencial que cada persona va a tener, porque, como les decía, no todos los cerebros son iguales y no todos los cerebros van a tener el mismo potencial. Y luego, hay más o menos un continuo de proceso en que van aumentando las prolongaciones neuronales, que son tanto las dendritas como los axones, que van a servir para generar sinapsis, es decir, comunicación entre una neurona y otra. Yo sé que hay muchos médicos conectados, psiquiatras, neurólogos o todo tipo de médicos, pero también hay personas que no se encargan en este momento de salud, que tienen interés por el tema, porque hicimos el curso abierto, entonces igual hay algunas cosas que pueden parecer un poco obvias, pero que necesito explicarlas para que nadie se quede sin entender. Entonces, como vemos acá en este monito, ¿cierto? Tenemos 36 semanas de gestación, cómo se van formando hasta los 2 años todas estas conexiones neuronales que obviamente son fundamentales para el procesamiento de la información y la elaboración de respuestas frente a los estímulos. También, creo que lo puse más adelante, pero existe un proceso que se llama poda sináptica o poda neuronal, que consiste en que aquellas neuronas que no estén funcionando del todo bien o que el sistema detecte que no se están utilizando tan, literalmente ocurre una poda. Entonces, es importante
tomar en consideración esto, porque ya vamos a hablar de algunas teorías que podrían explicar qué ocurre en el autismo y la poda neuronal. La gran poda neuronal ocurre como a los 6 años aproximadamente, luego tenemos una en la adolescencia que tiene mucho que ver con esta madurez que se otorga, pero se ha visto que también hay algunos momentos de la vida que luego van ocurriendo, como por ejemplo en el embarazo y el posparto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de procesamiento de información en el cerebro, tenemos que entender que son sistemas de redes que van a estar intercomunicados entre ellos de manera local, pero también hacia distancia. La corteza cerebral envía ciertos estímulos y recibe ciertos estímulos, pero también existen intermediarios entre estas cosas que entran al cerebro y los estímulos que salen. Y dentro de todo este sistema vamos a encontrar algunas variaciones tanto a nivel anatómico como a nivel funcional, que es lo que vamos a ir hablando ahora. Y también recordar que el cerebro es muy plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de poder adaptarse frente a algunas situaciones adversas y por lo tanto de generar que algunas neuronas que estaban especializadas en realizar una actividad puedan realizar otras actividades que, si bien es cierto, no estaban designadas, tienen la capacidad de poder asumir esos roles. Por ejemplo, un niño que se opere de una epilepsia o un niño que se opere de un tumor o una guagua, por ejemplo, prematura que sufre una hemorragia cerebral o un bebé con un infarto cerebral, podría incluso tener una lesión imagenológica, pero el cerebro tiene tal plasticidad, sobre todo en los primeros años de vida, que es capaz de suplir esas funciones perdidas a través de otras neuronas. Y también es importante saber que mientras más específica sea la función de cada neurona o de cada red neuronal, van a ser como más costosas en el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, van a necesitar mayor energía o mayor especificidad de algunas condiciones para poder realizar su función. Por lo tanto, mientras más específica sea un área, más vulnerable podría ser a algún, por ejemplo, algún agente que esté generando alguna noxa o alguna agresión. Entonces, como les decía, lo clásico, lo que les mostraba como en la curva de Gauss, lo neurotípico, es llegar a un lugar, siempre lo explico así a mis pacientes, es llegar a un desarrollo cerebral maduro y típico, ¿ya? Pero existen distintas vías para poder llegar a ese cerebro maduro. Algunas de ellas va a ser la vía directa, que va a ser la clásica, y otras van a ser unas vías que, por ejemplo, sean un poco más disruptivas, que tengan que darse una vuelta, que se pierdan un poquito o que se estanquen. Y todas esas son vías posibles para llegar a un neurodesarrollo completo. Por lo tanto, cuando no va por la curva clásica de neurodesarrollo, nos vamos a salir de este caminito. Y al salirnos de este caminito, podemos tener entonces esta variabilidad o esta neurodivergencia. Entonces, en autismo propiamente tal, vamos a tener un comportamiento cerebral que va a ser diferente frente a ciertos estímulos, y eso lo podemos evidenciar de varias maneras, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y existe lo que se llama el modo por defecto. El modo por defecto, para que lo puedan entender de manera más sencilla, porque podría estar hablando horas de esto, es como el estado basal que tiene el cerebro, como el reposo que tiene el cerebro. Y un cerebro en reposo es capaz de responder desde lo típico de una manera a frente a estímulos, pero un cerebro autista o neurodivergente podría tener otro tipo de procesamiento
cuando se encuentra en reposo como también en actividad, ¿ya? Pero cuando hablamos de modo por defecto nos encontramos un poquito hablando de reposo. Entonces, función diferente, porque todavía no estamos hablando de algo estructural, anatómicamente estructural, ¿ya? Sino que estamos hablando solo desde la funcionalidad por ahora, va a llevar a que este modo por defecto, a que esas redes neuronales que se encargan principalmente de funciones importantes para toda persona, se procesen de manera diferente. Y acá podemos tener un procesamiento cognitivo-social diferente, un procesamiento autorreferencial, autobiográfico diferente. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos con algunos ejemplos. Una interacción diferente, tanto desde lo intrínseco como del mundo extrínseco. Y, bueno, que probablemente muchos han escuchado hablar de la teoría de la mente. Ahora, en autismo, lo que más frecuentemente vamos a encontrar, porque esto se ha hecho en base a estudios con neuroimágenes funcionales, etc., en estas redes podemos encontrar una hiperactividad comúnmente, es decir, que exista una función que esté hiperfuncionando. Además, vamos a encontrar una hipoconectividad, es decir, menos conexión entre una red y otra red de manera distante, como también puede haber conectividad aumentada en lo local, es decir, una sola red neuronal que esté altamente conectada entre ellas, como también distintas redes neuronales que entre ellas no estén tan conectadas o exista una disminución, por ejemplo, en la reproducción del potencial de acción, es decir, de la sinapsis, la comunicación entre una neurona y otra, para poder llevar información un poco más hacia distante. Pero también se ha visto que, como existen algunas veces condiciones del neurodesarrollo concomitantes, podrían tener también variaciones. Y esto obviamente puede ser dinámico, pero esto es como lo que más comúnmente encontramos. Ahora, cuando hablamos de un neurodesarrollo maduro, digo maduro entre comillas, pero más adulto, tenemos, el cerebro es como que ordena las cosas en cajitas, ¿ya? Yo les explico un poco así a mis pacientes. Entonces, hay información que queda clasificada, que queda guardada, y en algún momento dado yo necesito sacarla, evocarla, y obviamente la saco de esa cajita, ¿ya? Y eso está ordenado de una manera jerárquica, es decir, tiene que pasar primero, por ejemplo, por el tálamo, que es como un filtro hacia la corteza cerebral, y luego va a la corteza la información y así sucesivamente. Van haciendo pasos. Ahora, ¿qué se ha visto en cerebros autistas? Que muchas veces estos cambios en la jerarquía de cómo funciona la neurona pueden estar con una variabilidad. Hay un libro que lo explica también muy didáctico, que dice, por ejemplo, cuando tú tienes en una oficina a unos trabajadores, el trabajador que hace va, por ejemplo, y tiene que acusar algo o entregar un trabajo. ¿Qué hace? Va donde el supervisor va donde el gerente va donde el director va donde el dueño. Entonces, eso sería como un funcionamiento o procesamiento de la información neurotípico. En autismo podemos ver, por ejemplo, que este trabajador, en vez de llevar la información a la jefatura que le corresponde, por ejemplo, de repente va directo al director de la empresa. Entonces pueden haber pasos que se salten, o puede haber que quede la información en el superior y luego no suba más. Por lo tanto, existe una variación en esta organización jerárquica neuronal. Entonces, podemos tener variación anatómica, variación de redes neuronales, como les decía, esta jerarquía en la función neuronal y en el modo por defecto, que era lo que les había explicado anteriormente.
Acá tenemos, esto es una resonancia magnética que muestra un cerebro, ¿ya? Este es un metaanálisis que evalúa, acá tenemos la edad y acá tenemos un porcentaje de diferencia. Y lo que podemos observar, bueno, esta es la línea como del promedio, y lo que medimos acá es el volumen cerebral total, ¿ya? Cada uno de estos puntitos es un estudio diferente, porque un metaanálisis lo que hace es evaluar distintos estudios. Por lo tanto, agarran muchos estudios y los van comparando y van juntando la información. Entonces, ¿qué podemos ver en este gráfico? En este gráfico lo que observamos es, como les decía, acá va una línea promedio, es que el tamaño cerebral en niños autistas versus niños no autistas es mayor, ¿ya? Como pueden ver, son distintos estudios que muestran que el cerebro autista de un niño es mayor en tamaño que el cerebro no autista. Por lo tanto, ya tenemos una variación anatómica cerebral importante, que es el tamaño cerebral. Ahora, lo importante y lo relevante de esto es que a medida de que van pasando los años, es decir, a medida que ocurre la adultez, bueno, adolescencia, adultez, esta diferencia se va igualando, va disminuyendo hasta igualarse en la edad adulta, ¿ya? Y acá tenemos algo similar con respecto tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca. Y acá se puede ver que existe una diferencia que incluso de repente se puede mantener con respecto a la sustancia gris. Lo mismo vemos acá. Tenemos superficie total del cerebro y la edad, que analiza también diferentes estudios, y podemos ver cómo existe una variación, pero en general, cuando hablamos de cerebros autistas, el tamaño sigue siendo mayor durante la niñez y luego se va volviendo más o menos similar. Y en esto podemos evidenciar lo mismo, pero en cada lóbulo. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital, y la verdad es que esto se mantiene. Ahora, cuando hablamos de neurobiología del autismo, también es importante recordar que existen ciertos lugares que van a ser relevantes o claves, como por ejemplo la corteza cingulada posterior, precuño, la corteza prefrontal medial, la unión temporoparietal, el hipocampo, la amígdala, el hipotálamo, que me faltó ahí, y lo vamos a ir viendo ahora. Y también, bueno, esta diapositiva se me movió, iba antes. En este estudio, que es más o menos antiguo, podemos ver autopsias de personas autistas en que existe un 67% más de neuronas de la corteza prefrontal, un 30% más de la neurona del total en la corteza a edades tempranas, que tiene un correlato importante con lo que veíamos en los estudios de recién, un 57% más de neuronas de von Economo en la corteza cerebral, que están involucradas en el procesamiento socioemocional, y una disminución de la herbalización dendrítica. Por lo tanto, tenemos tanto estructuralmente como funcionalmente diferencias entre las neuronas de un cerebro autista y las neuronas de un cerebro no autista. También podemos ver que se ha detectado autoanticuerpos cerebrales en niños autistas versus otras condiciones del neurodesarrollo, como también en niños sin condición del neurodesarrollo. Y efectivamente se ha visto que existe un aumento estadísticamente significativo de autoanticuerpos, es decir, de sustancias del sistema inmune que pueden generar una noxa o una agresión a las neuronas que existen en el cerebro, tanto en hipotálamo como el tálamo. Yo siempre explico también a mis pacientes que el tálamo es como un filtro, y en las personas autistas ese tálamo puede estar muy permeable o muy impermeable. Por lo tanto, si bien es cierto, el procesamiento puede que sea detectado, por ejemplo, por los receptores sensoriales periféricos en la piel, etcétera,
puede ser bien detectado y que no sea un problema del receptor, sí cuando llega al sistema nervioso central se integra de una manera diferente. Además, tenemos evidencia de parámetros inflamatorios en líquido cefalorraquídeo o en tejido cerebral, en que se ha visto que el cerebro de una persona autista tiene mayor neuroinflamación, que tiene un correlato importante y significativo con algo que vamos a ver un poquitito más adelante. Y además, la microglía, que son las células que son como ayudantes de las neuronas, que sirven para sostén nutricional, para sostén, por ejemplo, si necesitan mayor energía, etcétera, también tienen cambios funcionales que van a llevar, obviamente, quizás a que el ambiente de una neurona autista no sea el mismo ambiente de una neurona de una persona no autista. Y todo esto va a llevar, obviamente, a que existan ciertos procesos neuronales, por ejemplo, tanto el desarrollo de nuevas sinapsis como la poda neuronal o incluso también la migración neuronal, es decir, las células, las neuronas que se desarrollan principalmente primero en el tubo neuronal a nivel del ectodermo, junto con las células de la piel y del sistema digestivo, luego, al migrar, tengan un camino un poco diferente, como les decía, hacia el cerebro. Entonces, eso también puede ocurrir y ocurre, y los estudios así lo han demostrado. Si además hablamos un poquitito de exámenes, bueno, vamos a ver en neuroimágenes, como les decía, que se puede ver un tamaño diferente. También se puede ver si hablamos de neuroimágenes funcionales o con marcadores específicos, que hay ciertas zonas, que era lo que les comentaba, que están más hiperfuncionantes que otras. Si hiciéramos un electroencefalograma, es decir, un examen que lo que hace es detectar la actividad eléctrica del cerebro, también vamos a encontrar algunos datos diferentes de un cerebro neurotípico, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, si ponemos algunas gesticulaciones o algunas expresiones faciales de personas y hacemos que una persona autista la vea versus una persona no autista. Entonces vamos a hablar ahora un poquitito del lóbulo frontal. Es un cerebro visto desde el lado, ¿cierto? Un cerebro que en este corte no está abierto, obviamente es un dibujo. Y vamos a hablar un poquito del lóbulo frontal, que es esto que está pintado como de color damasco. Melissa. Obviamente, ¿sí? Dale. No, te quería avisar que vamos -4 más o menos para que vos vayas sabiendo el horario. apuro. Gracias. Entonces, vamos a hablar un poco del lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal vamos a hablar de específicamente la corteza premotora, que va a ser, se llama premotora porque está adelante del área motora, solo que es como un poco lógico, pero lo explico igual. Y acá vamos a tener corteza que tiene mucho que ver con la personalidad de la persona y con algunas conductas. Ya voy a intentar apurarme porque creo que he hablado mucho. Y vamos a hablar entonces un poquitito de esta corteza. La corteza prefrontal, dependiendo de dónde nos estemos enfocando, va a tener diferentes funciones. Tiene un rol importante en la planificación, en la recompensa de los estímulos, en la regulación de impulsos, como también, por ejemplo, el apetito, en el comportamiento social, en la planificación de conductas sociales, y como les decía, determina la personalidad de la persona. También, por ejemplo, dependiendo de qué lugar de la corteza tengamos involucrada en algún proceso, podríamos encontrar, por ejemplo, pérdida en la capacidad de tomar decisiones, habilidades sociales un poco empobrecidas o diferentes a la norma. Puede haber una pobre percepción o sentido de sí mismo, podemos tener desinhibición o por el contrario, una persona que esté muy inhibida desde lo conductual,
la habilidad emocional, agresividad, cuando, por ejemplo, existe algún estímulo constante, algunos tumores, por ejemplo, etc. También podemos tener hay un rol muy importante en el movimiento, ¿ya? No como la orden del movimiento, sino que, por ejemplo, en algunos estados en que la persona está tan embotada que no puede moverse de la manera quizás que desearía o de la manera que debiese ser de acuerdo a su edad, desarrollo, etc. Conductas como, por ejemplo, la perseveración también pueden estar involucradas en lesiones o funciones distintas del lóbulo frontal. La fluidez del habla, que también es muy importante. De hecho, cuando evaluamos corteza prefrontal, es muy importante evaluar cómo habla la persona. La memoria de trabajo, principalmente esta working memory, que es aquella memoria que nos sirve como para tenerla ahí un ratito, procesar, realizar algo rápido y luego la desechamos. Antes se ponía el ejemplo del número telefónico, por ejemplo, cuando voy a llamar a un número, pero claro, ahora está todo más guardado. Al final es como que pienso que voy a escribir por WhatsApp, lo escribo y luego lo olvido, ¿ya? Es como esas cositas que tenemos que usar en el momento. La atención también tiene mucho que ver con esto. Y luego vamos a hablar ahora de la ínsula, ¿ya? La ínsula también tiene un rol importante en un cerebro autista. La ínsula es, para algunos, parte de la corteza prefrontal y para otros es un lóbulo por sí mismo. Y la verdad es que yo también creo que es un lóbulo por sí mismo porque tiene funciones muy importantes. No voy a hablar tanto de esto porque si no me voy a atrasar mucho en el tiempo. Y de verdad que, bueno, esto es para mí un interés profundo, entonces podría estar horas y horas y horas. Y sí hemos visto que existe una ínsula que tiene un rol importante en esquizofrenia, depresión, en TOC, en las adicciones. Y también en autismo se ha visto que puede haber una variación en su funcionalidad. Otra estructura que existe una variante en función es el hipocampo. El hipocampo pertenece al sistema límbico, que es el sistema de la memoria, principalmente, y se sabe por estudios que el hipocampo en las personas autistas puede estar hiperfuncionante. Entonces, esto nos explica, por ejemplo, por qué una persona autista tiene mayor riesgo de hacer un estrés postraumático, por ejemplo, con algún evento o alguna circunstancia que para una persona no autista no sería tan terrible o no le generaría un trauma. De repente podemos tener, por ejemplo, ciertos recuerdos que evocan la emocionalidad en las personas autistas como si lo estuvieran viviendo de nuevo. Y eso se explica un poquito por esto. También tenemos la amígdala, que pertenece al mismo sistema. La amígdala forma parte del lóbulo temporal y tiene un rol importante en el sistema sensorial. Lo puse ahí entre comillas porque realmente es como un regulador de las emociones, tiene una reacción importante frente a estímulos como el miedo, el estrés o alguna situación que genere una amenaza. Se ha visto que la amígdala en personas autistas tiene un mayor tamaño, que está hiperfuncionando. Es una amígdala que está hiperalerta y por lo tanto eso nos podría explicar también por qué una persona autista generalmente se encuentra en una posición de más hipervigilancia. También tenemos variaciones funcionales a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es un área pequeñita del cerebro, pero que tiene un rol fundamental en la regulación de casi todo, ¿ya? La ingesta de comida, el sueño, la temperatura. Por lo tanto, si tenemos algunas variaciones funcionales en el hipotálamo, vamos a tener variaciones en todo esto. O sea, yo creo que ya han escuchado que, por ejemplo, trastornos o problemas del sueño hasta un 80% en personas autistas. Entonces, obviamente, si el hipotálamo que da la orden de que el cuerpo funcione en homeostasis, que quiere decir en un equilibrio, está funcionando diferente, todos los sistemas van a funcionar diferentes.
El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que es el eje del estrés, que tiene mucho que ver con la secreción del cortisol, ¿cierto? Que es una hormona que es llamada, valga la redundancia, la hormona del estrés. Está aumentado los niveles de cortisol a nivel periférico en personas autistas. Existe una mayor propensión a vivir estresado, obviamente, porque el mundo no está creado para personas autistas. Por lo tanto, todos esos estímulos que para alguien no autista puede ser un estímulo más, para una persona que tenga un desafío importante en el procesamiento sensorial, va a generar un nivel de estrés. Puede que no se note, puede que se pueda disimular, puede que no todo el tiempo esté con crisis sensoriales, pero sí sabemos que es un sistema que está hiperalerta e hiperfuncionante. Por lo tanto, si el cerebro funciona diferente, ¿qué ocurre con los otros órganos y sistemas? Claramente tenemos también muchas cosas que se han estudiado que funcionan diferente a nivel de distintos sistemas. Y acá puse unas poquitas diapositivas del sistema inmunológico. ¿Y por qué lo puse? Porque estoy, terminando ahora un trabajo de investigación con respecto a eso, y creo que es algo que se habla poco y que es muy importante también. Y eso explica por qué también las personas autistas de repente somos más alérgicas, por qué existen, por ejemplo, algunos antialérgicos que le dan alergia a las personas autistas. O sea, ¿cómo puede ser eso? Si son antialérgicos, si son corticoides, ¿deberían deprimir el sistema inmunológico? Bueno, también existen muchas reacciones paradójicas y no dosis dependientes en todos los medicamentos, que de verdad yo creo que quienes se dediquen a esto van a estar asintiendo en este rato con la cabeza, pero efectivamente existe. Y obviamente, si todo se procesa diferente, ¿por qué no procesaríamos diferente los medicamentos? Entonces, si tenemos una mamá que tiene un sistema inmunológico que esté funcionando de manera activo o hiperactivo, en realidad hiperactivo, ¿sí? Una enfermedad reumatológica, por ejemplo, en el embarazo sabemos que existe mayor riesgo de hijo autista. Como también si tiene una infección o fiebre mayor a 7 días durante el embarazo. Como les decía, existen algunos anticuerpos que también pueden cruzar la placenta desde la mamá hacia el feto, y se ha visto hasta un 12% en niños autistas de mamá con una enfermedad inmunológica diagnosticada. También se han medido anticuerpos en suero, es decir, en la sangre periférica en niños autistas y niños no autistas, y se ve que hay una diferencia estadísticamente significativa en densidad, es decir, en concentración, en número de anticuerpos a nivel de ciertas zonas cerebrales, principalmente en el cíngulo, en la corteza, en la circunvolución del cíngulo, y a nivel del cerebelo. Además, podemos encontrar un aumento de los niveles plasmáticos, es decir, en sangre de las citoquinas proinflamatorias, es decir, hay una mayor predisposición a inflamación, y podemos ver también algunas enfermedades o condiciones que tienen que ver con el sistema inmunológico, como por ejemplo enfermedad celíaca, que se ha visto un porcentaje mayor en niños autistas versus niños no autistas. Ahora, ¿por qué puse también específico esto? Porque muchas preguntas sobre, por ejemplo, la dieta celíaca y autismo, la verdad es que no hay evidencia, no se recomienda solamente en niños o personas que han sido diagnosticadas con enfermedad celíaca. Y además existe una disminución de niveles totales de inmunoglobulinas, tanto M como inmunoglobulina G en personas autistas, un aumento de monocitos, células del sistema inmune que van a estar mayores en personas autistas, y respuestas atípicas o no tan típicas, menos clásicas de las células o linfocitos T en personas autistas. Y para terminar, porque ya creo que me pasará el tiempo, termino con esta frase que me gusta mucho ponerla en algunas presentaciones: la calidad de vida de una persona autista depende del conocimiento que la sociedad tenga de la condición de Theo Peters, porque creo que efectivamente educando e informando hacemos que obviamente a lo menos una persona autista
tenga una mejor calidad de vida. Y ya con una es un gran logro. Así que muchas gracias. Les dejo acá mis redes sociales porque también comparto información sobre, bueno, neurología en general, pero más sobre neurodivergencias. Mi correo, por si tienen alguna duda, me pueden escribir, yo siempre respondo. Y ahora le doy el paso a Cecilia por si quiere comentar o acotar algo. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, la verdad, Melissa, no sé, un placer poder escucharte y nada, no daba ganas de cortar en ningún momento, ni siquiera ahora que el tiempo ya hace una horita que Perdón, estamos. intenté. No, no, al contrario, al contrario. La verdad que, no, primero para mí, como te dije, es un placer poder presentarte y no solo en lo personal, sino tenerte acá en esta clase, digamos, para mí es un placer escucharte y aparte sabiendo que sos de origen, digamos, médica, como compartimos pregrado, pero también neuróloga y de adultos. Y así como vos dijiste que, digamos, siendo neuróloga de adultos, eh, a ver, empezaste a atender niños, ¿sí? Y tenés seguramente la clínica amplia a todas las edades. A mí me pasó al revés, como tantos que estamos aquí, y en Argentina es muy común, donde en realidad nosotros que venimos de la infancia, terminamos los que nos vamos especializando y bueno, armando, ¿no? A lo largo también de nuestras carreras, lo que es en adultos, ¿no? Y por ahí algo muy importante ¿cómo? Estoy Ah, escuchando. no, escuché. Entonces, a mí me surgieron varias cuestiones, eh, y te repito, escuchar a una neuróloga de adultos que tenga tanta precisión digamos, en la base científica, en el respaldo de todo lo que es ciencia, ¿no? Eh, es muy importante. Y unas cuestiones que quise un poco puntualizar acá de lo que te escuché, es todo súper aprovechable y muy importante. Por ahí, esto de lo que es la curva de Gauss, ¿no? Ajá. La famosa curva de Gauss, algo tan básico que hemos estudiado a lo largo de las carreras, ¿no? Pero que a veces yo hago lo mismo que vos. Doy el ejemplo con lo que es la curva de Gauss para poder explicar lo que es la neurodiversidad, lo neurotípico, lo que no, pero también a modo simple, porque aún hoy, y acá, por lo menos en nuestro país, en nuestros ámbitos, nos encontramos con esto, desde pequeñitos, que cuando uno hace un diagnóstico y ya, digamos, con experiencia y todo, dicen, no, pero si este nene mira, no, no está dentro de la condición. Le dicen a los adultos, yo también recibo muchos adolescentes y adultos, ¿sí? Donde le dicen, no, pero vos no parecés, vos no. Y algo tan básico como entender que dentro de lo que es la neurodiversidad, la curva de Gauss, y no solo con lo que tiene que ver con la condición, sino con otras cuestiones, es impresionante el efecto que genera en las personas, a todas las edades, en las madres que reciben a los niños y que les dice o una maestra, o dudan del diagnóstico, o alguien cuando va a tramitar su CUD, infinidad de oportunidades, como también los adolescentes, los adultos. Bueno, esto como que lo quería compartir porque así como parece algo tan claro, no todos lo saben. Y si la sociedad misma, como dijiste al final, no lo sabe, ahí quienes más se desbenefician son las personas dentro del espectro. Otra cosa importantísima que me pareció increíble poder escucharte es esto del neurodesarrollo, ¿no? Que todos sabemos que comienza en la época embrionaria, ¿no? A los 3, ¿no? La tercera semana de gestación, todo lo que tiene que ver. Pero vos dijiste algo muy importante, como que se completa recién en la adultez.
Y eso no cualquiera tiene, digamos, la capacidad de poder comentarlo con el sustrato también científico que vos lo mostraste en estos estudios actualizados. Por lo tanto, digamos, si bien hay un montón de cosas para reparar, estas cuestiones me parecieron súper importantes también por lo que dijiste al final, ¿no? Todo lo que tiene que ver el efecto en las personas y en las familias que están dentro del espectro, algunos con muy, digamos, con una clínica muy clara, vamos a decir así, para también la sociedad, y con tal vez menos apoyos, igual les pasa. Entonces, estas cuestiones me parecía importantísimo como otras. No sé si vos querés comentar algo de eso, o bueno, un poco. Después te quiero hacer un par de preguntas que tengo acá anotadas, pero con respecto Dale, a no, sí, eso. pregunta. Mira, con respecto a eso, sí, la verdad es que es un tema. A mí también me llega gente que sí, que son personas autistas y que, claro, fueron a algún lugar y le dijeron, no, es que tú me estás mirando, imposible que lo seas, tienes una vida, no sé, empresario famoso, gran ejecutiva, Exactamente. etcétera. Y la verdad es que va mucho más allá de eso. De hecho, ya Exactamente. sabemos que sí existe un contacto visual. Lo que pasa es que puede no ser recíproco en ciertas maneras o puede generar alguna incomodidad, pero existe y eso ya está comprobado, hay estudios que así lo ven. Ujú. Efectivamente, también que hay algunos mecanismos estratégicos que se desarrollan en las personas autistas, como por ejemplo mirar el entrecejo para pasar más piola y ver como que efectivamente estás haciendo un contacto visual. Pero son estrategias y Sí, eso sí, tiene mucho que ver con el masking o este enmascaramiento que tal se cual. hace. Pero claro, no necesariamente vas a tener a una persona que no te mire a la cara, que tenga un gran desafío en la comunicación, porque como les decía, es tan variable Sí, como las personas que vemos en el mundo. Por lo tanto, no es exactamente. básico como se creía antes. O sea, ya eso del autismo de Leo Kanner, ¿cierto? Es algo que está tan obsoleto que lamentablemente es necesario que se actualice no solo a la comunidad, sino que también al personal de salud que se dedica a esto, Sí. porque mientras menos diagnóstico tengamos o los diagnósticos sean más tardíos, vamos a tener personas que van a requerir niveles de apoyo que no se están prestando. Y puede ser Ujú. que quizás algunos nos adaptamos y tuvimos algún nivel de apoyo diferente en la niñez, porque antes no se conocía, generalmente ahora ya recién existen niveles de apoyo propiamente tal, pero son adaptaciones que las familias iban realizando. Ahí vi que alguien Exactamente. hablaba, por ejemplo, de la alimentación, y la Ujú. selectividad alimentaria es algo tan importante en una persona autista que se pasa de lado, que si alguien que está viendo a un paciente autista y no le pregunta qué come o qué no come, se puede pasar por alto muchas cosas. Y son cosas que con intervenciones que muchas veces son muy sencillas, se pueden intervenir de cierta manera y obviamente llevar a que esa persona no sea tan selectiva, no caiga en desnutrición, no caiga en un déficit vitamínico, por ejemplo. Entonces, Ujú. finalmente, yo creo que también les pasa ya, cuando nos enfrentamos a un paciente autista, debemos ver todas las dimensiones. Yo, claro, soy neuróloga, pero le pregunto qué come, le pregunto si tiene mucha diarrea o mucha constipación, por ejemplo, porque también sabemos que hay algo que tiene mucho que ver con el rol del eje intestino-cerebro, ¿cierto? En que existe una microbiota que también puede ser más deficiente. Entonces, hay tantas aristas que uno debe preguntar, que debe analizar y que debe ver cada sesión con las personas, que si no estamos actualizados, se nos van a pasar las cosas. Y eso Ujú. obviamente incide de manera importante en la calidad de vida de las personas. Ujú. Sí, y una cosa importante que tiene que ver con eso también es las comorbilidades, ¿no? Cómo se acentúan cuando el diagnóstico no está. Digamos, aparecen diagnósticos, digamos, como primarios, ¿sí? De cuestiones que tienen que ver con también la falta del diagnóstico, de haber realizado el diagnóstico primario
con respecto a la condición dentro del espectro. Eso en el ámbito, bueno, que nosotros nos desenvolvemos, especialmente los que hacemos mucho esta clínica, nos pasa todo el tiempo con colegas inclusive bien formados y todo, que hasta les da, te puedo asegurar que hasta cierto temor, inclusive poder escucharlos o ir más allá. Y bueno, las comorbilidades uno sabe que son muchas, pero cuanto menos el diagnóstico esté, son más y más complejas. ¿Qué quiero decir? Lo que podría haberse evitado sabiendo, digamos, el diagnóstico a todo sentido. Y bueno, y pensarlo como diagnóstico primario, estamos lejos de eso. Es más, a mí a veces me llega, digamos, personas, tanto adolescentes como jóvenes, con otro tipo de problemáticas, al ser yo infanto-juvenil, y en realidad encuentro, digamos, porque, bueno, porque lo busco y porque está la condición previa que fue desoída, pero por innumerables profesionales, ¿sí? Que ha pasado ese niño o esa niña, ese adolescente, hasta con cuestiones muy complejas como internaciones, intentos de suicidios, trastornos alimentarios, pero complejos que no, que digamos que aparecieron por no haberse detectado también ¿se entiende lo que quiero decir? Y es muy, muy frecuente. Y sigue pasando, por eso es un placer todo lo que vos estás aportando, porque estamos, digamos, a años luz, yo no sé cómo es allá, pero especialmente con los profesionales de adultos. No sé si me explico. Sí, pasa, lamentablemente pasa, sobre todo en los adultos, efectivamente, y sobre todo también en pacientes mujeres, que han Sí, sido diagnosticadas con 1500 cosas, trastorno de la personalidad, depresiones refractarias a tratamiento. Tengo pacientes que han sido diagnosticados con esquizofrenia, que en realidad nunca fue, y fue una psicosis en un paciente autista que estaba con sobrecarga sensorial. Por lo tanto, sí, lamentablemente se ve mucho. bien, una de las preguntas que tengo acá de Vir Vidal, dice que acá en Argentina, bueno, con la pandemia del 2020 tuvimos un aislamiento estricto y dice que a partir de los 2 años son más la cantidad de chicos que aparecen con manifestaciones de autismo. Y la pregunta de ella es si esto de la pandemia con el aislamiento estricto de nuestro país pudo haber generado o desarrollado mayor cantidad de niños con TEA. La verdad es que no. No, ahora, la salud mental en general empeoró, ¿sí? En niños, adolescentes, adultos. Y hay algunas cosas que, como les decía, si no son bien diagnosticadas, por ejemplo, una depresión en un adolescente, si tú le haces un test A2, efectivamente puede puntuar como que es una persona autista. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico de una manera correcta, con varias evaluaciones. Yo no sé, aquí en Argentina supongo que también, pero muchas veces llegan con el diagnóstico que lo hizo una persona, ¿cierto? Un test A2, y en realidad acá por lo menos en Chile dan cursos de A2 online, y bien sabemos que es muy operador dependiente. Por lo tanto, si tengo a alguien que hace el test y sé, todo de mal humor y estaba más irritable justo ese día, entonces es tan variable, y sobre todo en adultos. El test A2 en adultos, adolescentes y adultos principalmente, la verdad es que no tiene ni la sensibilidad ni la especificidad que se ha visto en los niños. Por lo tanto, debe ser siempre una evaluación multidisciplinaria que no solamente involucre ir directo a buscar el diagnóstico, sino que también hacer diagnóstico diferencial y ver por qué esto no puede ser una depresión. ¿Esto partió ahora o es algo que trae de antes? Exactamente. Tiene que estar el antecedente previo. Entonces, no va a haber un diagnóstico real o confiable si, por ejemplo, esto parte, no sé, después de la pandemia,
no sé, empezó a estar más retraído o empezó a ser menos recíproco con la comunicación. Esto es algo que viene de antes. O sea, sí o sí, de guagua tú tienes que presentar algunas y en realidad todas las manifestaciones, solo que si tú no las vas a preguntar dirigido o si no no las presenta la mamá, por ejemplo, el acompañante, o muchas veces el adulto no las sabe, no las vas a pesquisar. Siempre tenemos que preguntar, o sea, yo en la primera, bueno, en toda en realidad en la consulta me demoró una hora porque le digo siempre a todos mis pacientes, vamos a partir hablando desde que estás en el útero hasta ahora. Entonces, es tanta la información que uno tiene que tener, porque además recibir un diagnóstico te cambia mucho, muchas cosas. El enfrentamiento de ciertas cosas, la disposición a las cosas que te ocurren. Entonces, es tan importante que lamentablemente si se te van algunas cosas, puede hacer un diagnóstico errado. Sí, eso es fundamental, que también, bueno, lo tenía puntuado, esto de que muchas veces, también hasta a veces vienen pacientes con lo que podríamos decir, por supuesto, entre comillas, autodiagnósticos, ¿no? Donde ellos se encuentran, se empiezan, por supuesto, a leer en todo lo que está accesible. Como vos muy bien dijiste, también sucede de que hay... digamos, a veces profesionales que dicen especializarse en diagnóstico y que en realidad no son del todo formados, vamos a decir, vos lo dijiste más claramente, pero que vienen con un listado, inclusive con un A2 hecho, donde uno lo que tiene en el ida y vuelta en la clínica, como esto de la clínica es soberana, no aparece. Y si vienen con esto hecho, y inclusive si uno tiene que demorar un tiempo, porque lleva un proceso poder diagnosticar seriamente, poder no solamente con lo que tenga que ver respecto del test, sino también a ver, como una búsqueda personal también de las personas que buscan también a veces desde su infancia, de su adolescencia, ¿no? Encontrar un sentido a lo que les estuvo pasando. Bueno, es complicado. Vos lo dijiste más simple en esto de que si no está bien estudiado y nos quedamos solamente con el test, nos va a dar, por supuesto, falsos positivos, inclusive falsos negativos, porque a veces las traducciones en castellano de lo que tenemos ¿no? a disposición no son correctas, pero yo siempre digo, cuando uno puede entender, así como otros de los diagnósticos de todos los que estamos, digamos, capacitados para poder realizar, ¿no? Los especialistas, si uno lo tiene en cuenta, es muy claro y es bien diferente a todo. Sí, es súper importante. Y bueno, y lo otro que tú decías del autodiagnóstico o de la autoidentificación, mira, actualmente existen papers que hay un correlato entre expertos haciendo el diagnóstico y personas que se autodiagnosticaron o autoidentificaron. Y la verdad es que el porcentaje de concordancia es súper importante. Es súper importante. Entonces, eh, bueno, llegan a la consulta, ¿cierto? Algunos que efectivamente tú dices, no, en realidad es muy poco probable, mira, ocurre esto, lo más probable es que, no sé, tengas una serie de traumas complejos y obviamente eso también incide mucho, ¿cierto? En la personalidad, en cómo nos enfrentamos al mundo. Pero como te digo, existen estudios actuales que muestran que en personas que se han hecho autoidentificación puede haber y hay un porcentaje importante de concordancia con personas diagnosticadas. Sí, 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 sí. Claro, hay efectivamente personas que llegan y intentan buscar algunas cosas, pero en la mayoría de las personas que empiezan a buscar es porque algo ocurre, ¿me entiendes? Pero, Entonces, no, sí, sí, eso claramente, y eso también quise decir, ¿no? sí. No minimizar para nada, Ajá. pero bueno, me quedé pensando también en esto, que más en adultos, no cualquiera también puede, vamos a decir, llevar a cabo un A2 y menos virtualmente, bueno, y un Exacto. montón de cuestiones, ¿no? Sí. En realidad,
cuando uno tiene tan poquito tiempo y fuiste tan clara en tu presentación y nos quedó tanto por poder seguir hablando, preguntando, por ahí puntuar las cuestiones donde uno se encuentra en la clínica y en el día a día, ¿no? Cotidianamente, bueno, que hay que estar alerta también, ¿no? Ujú. Sí, sí, o sea, hay de todo. Sí. No sé si vos también querés comentar algo seguramente algo más de lo que te haya quedado, o... Bueno, y acá, Rodolfo, me encantaría poder darles... la secretaria se retiró, sí, aparentemente dejó abierto la posibilidad de que puedan compartir información o poder hablar, pero creo que no está vigente porque yo intento ponerlo y no me da. Pero bueno, imagínate que nosotros, otra cuestión importante, nosotros estamos en Capital, en La Plata, bueno, en lugares donde podemos tener, eh, a ver, ¿alguien habló? Ah, Sí, y acceso a profesionales formados. Bueno, Rodolfo está diciendo esto, que en las provincias esto es terrible. Rodolfo, ¿querés hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo estás, Cecilia? Tanto tiempo. Qué Bien, gusto verte. igualmente. Bueno, sí, yo estaba escuchando la charla, entré un poquito más tarde porque justo tenía otra actividad, pero claro, acá en Argentina, bueno, vos no sé si seguís en La Plata, pero en La Plata hay profesionales, estás vos, hay gente, pero nos vamos un poquito a las provincias y a nosotros nos pasa, no sé si recordás, yo estoy en la Unión Sí, Federal Asperger, sí, por bueno, vi que supuesto. está gente conectada de la liga y somos, bueno, yo ya tengo mi diagnóstico y somos varios los que estamos participando hoy de esta clase y me pareció espectacular. Sí, Yo creo que está pasando y estamos volviendo a antes del 94, cuando no existía el Asperger. Lo estamos viendo día a día por la gran cantidad de profesionales que no están capacitados para brindar el diagnóstico. Toman helados adultos como si fueran chicos, no lo adaptan para mujeres, las más perjudicadas son las mujeres, y lo estamos viendo en mails, a nosotros nos llegan alrededor de 10, 15 mails por día o comunicaciones, que está pasando esto de nuevo, o sea, estamos viendo nuevamente diagnósticos de bipolaridad, de esquizofrenia, de un montón de cosas, que después cuando esas personas no llegan muy desesperadas y con medicaciones, nosotros le trasladamos datos de profesionales especializados, como en el caso tuyo, como en el caso del doctor Walber, Alexia Ratazzi, o gente que está en la temática hace mucho tiempo, y cambian el diagnóstico errado que tenían por el de Asperger o el de autismo en adultos, y nos está pasando de nuevo lo que ya creíamos vencido, y el tema en adultos es terrible porque hay muchísima cantidad de adultos. Yo tengo 57 años y fui diagnosticado hace 4 años, entonces esto está pasando, y ni hablar en provincias, y más todavía con gente de problemas de recursos económicos que no tiene la posibilidad de poder ir a profesionales especializados que tienen una matrícula importante, y en el hospital público no existe. Acá en Buenos Aires sí tenemos un par de lugares, pero tienen un retraso de entre 1 año y 1 año y medio recién para atención. Imagínense en el resto del país, acá en Argentina, nos llegan mensajes de Córdoba, de Mendoza, del sur, de otros lugares, que no hay profesionales para atención gratuita para mucha gente que no puede pagar una consulta o un diagnóstico. Así sí, que sí, bueno, por eso le estaba tratando de compartir a Melissa cuál es nuestra realidad. Y bueno, y también esto, los profesionales, te lo digo desde el lugar del día a día, los de adultos, yo creo que hasta no lo tienen en cuenta. Por eso esto de la curva de Gauss, digamos, me encantó porque yo lo suelo usar mucho, inclusive a profesionales se olvidan de la curva de Gauss, o sea,
Y bueno, y me sentía como que eran esas cosas donde uno trata de poner estos ejemplos sencillos pero es una realidad, es una realidad. Sí, acá en Chile pasa lo mismo en realidad. Y pucha, sí, lamentablemente el sistema público, ¿cierto? No da abasto, porque en realidad psiquiatras o neurólogos, partiendo que se dediquen a condiciones del neurodesarrollo en adultos, somos muy poquitos. Entonces, y aparte, entrar al sistema público de diagnóstico y todo son, allá, Rodolfo decía 1 año, acá pueden ser 5, 7, o puede ser nunca. ¿Verdad? Y obviamente no se le da prioridad. Pero, por ejemplo, pasa mucho también lo de los tests, ya que yo no pido tests, no pido Yo porque tampoco. en realidad no, si tú haces una buena evaluación No clínica, los si haces necesito. una anamnesis detallada desde el principio, descartas otras cosas, etcétera, no es necesario un test. Y muchas veces yo les digo como, pucha, ¿para qué te voy a pedir un test? Que está bien, tú leíste, te informaste, que hacían el diagnóstico, pero no haces el diagnóstico con un test. Lo que tú haces es un screening, es una pesquisa de algunas manifestaciones, ¿ya? Y eso no implica necesariamente que vayas a tener el diagnóstico o si está negativo que no lo vayas a tener. Entonces, cuando un test realmente no está indicado o está mal hecho o no te cambia la conducta de algo, realmente está en la plata. Y acá realmente son súper caros los tests. O sea, Sí. de verdad, yo he visto personas que para hacerse el test han dejado de, no sé, de casi que comer para poder pagar el test. Por lo tanto, creo que obviamente se está intentando, no por todos obviamente ni nada, sino que no se malentienda, sino que se está lucrando mucho también con el tema, ¿ya? Y también he visto médicos que cobran de verdad una cosa que yo digo imposible, o sea, lamentablemente ya hay poco acceso y limitarlo más aún creo que no corresponde. Coincidimos. La verdad que, bueno, tu presentación fue excelente, es excelente. La verdad que, nada, todos los comentarios que están llegando agradecen por la excelente presentación. La verdad fue realmente un placer. Y yo creo que seguiremos en contacto. Lamentablemente tenemos que cortar, pero bueno, da para mucho más si se puede volver digamos, a organizar o una segunda parte o estar en contacto tanto de tu parte como de nuestra parte. Estaremos en contacto y a disposición. La verdad fue un placer enorme escucharte y bueno. Vamos a estudiar antes, hijito. Ya terminé. Vamos a estudiar. Quiero. A ver, ahí se metió una. Ahí, Melissa. ¿Estás ahí? Sí. Sí, es que creo que a alguien se le activó el micrófono. Sí, por eso. Por eso me gustaría como que termines vos siendo muy agradecida y muy agradecidos todos los que te escuchamos. La verdad, hubo más de 250 presentes. Es más, aún ahora se están intentando conectar. Ya hace lamentablemente 1 hora y media que estamos. Y bueno, quiero Y mi dejarte la guagua palabra a vos. me está esperando. Por eso. Sí, no, como te decía al principio, muchas gracias por la invitación. Como partí diciendo, la presentación es parte de mi interés profundo esto, entonces yo podría estar hablando días y días y de lo que me dijeran que presentara sobre autismo y neurodivergencia, porque creo que educando y como les decía, llevando conocimiento, uno puede cambiar la calidad de vida de una persona. Y con uno que sea, ya para ese uno es algo muy importante. Así que muchas gracias para todos los que se conectaron. Muchas gracias a ti, Cecilia, por generar la instancia, la moderación. Y bueno,
Está mi correo disponible, como les decía, para todas las personas, o me pueden escribir por redes sociales, etcétera. Ante cualquier duda o algo, yo siempre respondo. Bueno, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto. Ustedes pueden conectar, les vamos a dar datos y bueno, la clase queda grabada, después les van a decir bien cómo accedemos. Bueno, todo el cariño y Gracias. bueno, muy Gracias. bien. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Un placer. Necesita más colorado.